Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Qué gusto poderles ver nuevamente, qué gusto poderles saludar y gracias a Dios por sus vidas, porque pueden estar aquí también el día de hoy. Es una bendición, hermanos, poder estar en la casa del Señor en estos días. Vamos a comenzar haciendo una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Te invito, hermano, a que, puesto de pie, inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Padre bendito, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias, mi Dios, por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por este tiempo que ha transcurrido, Señor, y tú has estado con nosotros. Siempre, Señor, día y noche estás cuidándonos, estamos bajo tu protección, Padre. En esta hora, Señor, hemos venido a adorarte, Señor, a alabarte, a rendirte culto, Señor, a darte gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Señor, limpia nuestros corazones en este momento, Señor, que no haya ningún estorbo. Te pedimos perdón, Señor, por aquello que pudiéramos haber hecho mal, Señor, en el transcurso de estos días. Que limpies nuestro corazón, Señor, y que nos permitas levantar manos limpias, Señor, para alabar tu nombre, para estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Te suplicamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija en cada una de las actividades que vamos a tener el día de hoy, Señor. Y te pedimos, Señor, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que van a estar presentes el día de hoy y por los hermanos que nos están viendo por vía electrónica, Señor, que tu bendición llegue hasta sus hogares, Padre, y que este día, Señor, sea de edificación, sea de bendición para todos y que salgamos, Señor, gozosos, Señor. Te alabamos, Señor, y lo ponemos todo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermano. ¿Puede tomar asiento? Vamos a comenzar haciendo una lectura. Acompáñeme al libro del profeta Isaías. Vamos al capítulo 53. Esta es una lectura, hermanos, que es muy leída en estos días, es muy leída el día de hoy, el día de mañana. Nos recuerda todas las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento, que escribió el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, y nos muestra todo el padecimiento, todo lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz se cumplen todas estas profecías que vienen en este libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Le voy a dar lectura, hermano, sígame con su vista. Disponga su corazón, haga esta lectura, hermano, con todo su corazón, con todo su amor. Dice así la lectura: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Esta es una lectura, hermanos, muy hermosa, que nos habla ciertamente de todo aquello que nuestro Señor Jesucristo pasó la última semana que estuvo aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la última cena del Señor con sus discípulos. Pero este pasaje nos habla esta lectura nos habla de todo aquel padecimiento que tuvo el Señor Jesucristo. Si leemos los evangelios, nos damos cuenta que todo esto fue cumplido en la cruz. Y por eso le damos gracias a Dios, y por eso, hermanos, en la mañana yo hablaba con algunas personas y me decían, no, pobrecito, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Yo creo que no debemos nosotros de sentir cierta lástima o ese tipo de sentimiento, hermano. Todo lo contrario, debe de haber gratitud, debe de haber gozo en nosotros, porque la obra que hizo el Señor la hizo por nosotros, y Él ya no está aquí en la tierra, Él no quedó sepultado, Él no está en la cruz como mucha gente todavía lo tiene, en una cruz clavado. Él está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros día y noche. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Es muy bonito leer, es muy bonito leer los evangelios y ver todo lo que pasó, pero que no se quede ahí nada más, hermanos. Dice aquí en el capítulo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y nosotros somos ese fruto de esa aflicción, hermanos, pero ¿cómo somos? ¿Cómo estamos viviendo día a día? Yo le doy gracias a Dios porque pues todos los que estamos aquí, yo creo que entendemos que ciertamente hay que agradecer, hay que glorificar a nuestro Dios, hay que adorarle por este maravilloso hecho, por su gracia infinita. Y asimismo, hermanos, quiero invitarte a que entonemos algunos cantos. Mi hermano Iván, y hazlo con todo tu corazón, hermano. Esta semana es para reflexionar también en estos tiempos. El domingo yo les comentaba, mucha gente, no sé, ya en estos tiempos, mucha gente ni siquiera se acuerda por qué se celebra Semana Santa, por qué estamos pasando Semana Santa. Yo recuerdo hace pues ya mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo era joven, que pues encontrábamos todo cerrado, no se podía ver televisión, no se podía ver radio, no se podía uno pelear, tenía uno que perdonarse, y todo eso se ha perdido. Y dice que la palabra de Dios así lo dice también, que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, y bueno, tantas cosas que están pasando, y todo lo podemos ver a través de la Biblia, que todo se está dando al pie de la letra. Bueno, vamos a dejarlo, les invito a que se pongan de pie. Los dejo con mis hermanos del grupo musical. Y alabe a nuestro Dios, hermanos. De la misma manera, hermano, prepare su corazón para participar de la Santa Cena. Prepare su corazón para recibir la palabra de nuestro Dios en unos momentos. Que el Señor le bendiga, hermano.
Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Espero que te encuentres bendecido en el Señor. Y como decía el hermano Luis, esta semana es de reflexión, de recordar todo lo que el Señor hizo con su sacrificio. Recordar nuestra condición de pecadores. Recordar que gracias al sacrificio de Jesús nosotros tenemos salvación. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, no bendíjome en su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque viola con poder, al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Ok, hermano. Gloria a Dios, hermano. Estaba recordando ahorita de lo que vimos en la lectura al principio, que Jesús tenía que derramar su sangre para el perdón de los pecados. Era el Cordero. Y si bien en la antigüedad, en el propiciatorio, la forma del rito para que se lavara el pecado del hombre, que se hacía cada año, si tú lees el Antiguo Testamento,
te darás cuenta que tenía que tener ciertas especificaciones. Lo que estaba en el Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pablo, era un simbolismo de lo que habría de venir. Y de hecho eso habla el siguiente canto, que nos recuerda el sacrificio de Jesús en aquel monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y muy ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
en seguir a Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Bendito sea Dios por su amor, por su misericordia, pero sobre todo porque, como dice la palabra, siendo viles pecadores, Cristo nos ha salvado. Amén, hermano. Y fíjate que estaba recordando cuando a mí me hablaron del Evangelio hace algunos años. Me dijeron que el Evangelio resumido está en el versículo Juan 3:16, que la mayoría de los cristianos lo conocemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Y es una declaración, es un versículo pequeño, conciso y resumido del amor del Señor. Y me acuerdo porque cuando me hablaron del Evangelio, me resonaba el siguiente canto. No sé si a ti también alguna vez lo has escuchado, pero precisamente habla de este versículo. Juan 3:16. Escucha la letra, analízala. Y recuerda que de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, que a la muerte fue porque Él te amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar, no lo hay, el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su
le seguiré. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, pero sobre todo, Señor, porque nos amaste y nos entregaste a tu Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Y todo aquel que en Él cree, Señor, no se pierde y tiene vida eterna. Por eso, Padre, permítenos seguirte, seguir los pasos de Jesús, porque en nada podremos pagar tu sacrificio, Señor, más que siguiéndote. De tal manera me amó, su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Seguiremos y vamos a seguir a Jesús, hermano. Vamos a escuchar palabra de Dios. Sí. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Y vamos a
a meditar unos minutos en la palabra de Dios y busquemos nuestra cita base en Lucas 22, versículos del 14 al 20. Lucas capítulo 22, versos del 14 al 20. Y dice de la siguiente forma: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a orar, mis hermanos, inclinen su rostro. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora y en este día por la oportunidad que nos das, amado Padre, de estar aquí. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, porque estás con nosotros, Dios, y en este día recordamos, Señor, esta santa cena, este recordatorio que nos dejaste como tu iglesia, amado Dios. Guíanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Padre Santo. Transforma nuestras vidas y que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida a través de tu palabra, amado Dios. Te lo rogamos y te lo suplicamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues, no sé si lo escucho muy inflado, un poquito más de aguditos. Gracias. Bueno, en este día hemos visto ya el domingo, recordamos el domingo de Ramos, el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. Hablamos sobre el lunes de la maldición de la higuera, la purificación del templo también, cuando Cristo Jesús volca las mesas de los cambistas, de este negocio que estaban haciendo en el atrio del templo, en este lugar que era para los gentiles, la provisión que Dios había dado para los gentiles. El martes, donde Jesús confronta directamente a los religiosos, a las autoridades religiosas. De igual forma, donde el miércoles continúa confrontando a las autoridades religiosas con los conocidos ayes, demostrando y evidenciando lo hipócritas que eran. Directamente, de hecho, les dice que son unos hipócritas. Da varias parábolas Cristo Jesús ejemplificando esto y cómo la nación de Israel iba a ser rechazada, nación que le rechazó a él. Entonces también el miércoles da a Cristo Jesús el discurso del Sermón del Monte, el discurso del Monte de los Olivos. Y bueno, pues también se da el complot de los religiosos en casa de Caifás para darle muerte a Cristo Jesús. Llegamos entonces al jueves y llega, dice la palabra de Dios aquí en el mismo capítulo de Lucas 22, en el verso 7 al 13, dice la palabra de Dios que llegó el día de los panes sin levadura, el tiempo de la preparación de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron,
después y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Sucede algo como en el Domingo de Ramos, donde les dice que van a encontrar un burrito atado, hijo de asna, y les da instrucciones. Nuevamente en este tipo de cosas vemos la soberanía de Dios, vemos a Cristo Jesús siendo Dios, a Cristo Jesús sabiendo todo, omnisciente nuestro Dios, omnisciente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta fiesta comían el Cordero de la Pascua. Esta última cena, mis hermanos, era donde el Cordero, que era el tipo de Cristo, durante años y años, donde este Cordero fue el tipo de Cristo que iba a ser sacrificado. Bueno, este era el último Cordero de esa Pascua, antes de que Cristo muriera en esa cruz. Antes de que ahora ese Cordero Pascual que iba a ser Cristo Jesús, se convirtiera en ese Cordero, Cristo Jesús, y derramara su sangre por los suyos. Entonces, la primera Pascua, recordemos que fue cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, en la última de las plagas, donde los primogénitos, era la muerte de los primogénitos. Dios les dio instrucciones donde las familias debían tomar un cordero macho de 1 año, sin defecto. Dios dio instrucciones muy específicas sobre esto. Y este cordero debían sacrificarlo, y la sangre del cordero debían de ponerla en los postes y en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara, viera esa sangre, ese sacrificio que se había hecho, y entonces fuera esa provisión para no pasar por las casas y que murieran los primogénitos del pueblo de Israel. No así con los egipcios. Entonces, de igual forma en esta fiesta ellos debían de comer panes sin levadura y hierbas amargas. Los panes debían ser sin levadura porque no había tiempo para que el pan se leudara. La levadura significaba el pecado, Egipto significaba el mundo, entonces debían salir rápido de Egipto, no había tiempo. Como una analogía, dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces vemos aquí como el pueblo de Israel tenía que salir rápido, no había tiempo para esperar que el pan se leudara. Por esa razón fue esta instrucción. De igual forma, las hierbas amargas les recordaban al pueblo de Israel lo amargo que había sido su estancia en Egipto, lo que habían pasado y lo que habían vivido y lo que habían padecido al ser esclavos. Nosotros, mis hermanos, constantemente cuando somos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, lamentablemente, algunos no recuerdan esto. Hasta que somos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, nosotros recordamos o miramos y echamos de mirar atrás y ver cómo era nuestra vida sin Cristo. Y pocas veces recordamos eso, pocas veces nos olvidamos. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, Dios daba instrucciones de cosas específicas que les llevarían a recordar cosas que iban a ser valiosas para ellos, porque el ser humano constantemente olvida las cosas, se acomoda, se acostumbra a ellas. Entonces, como una analogía de esto, nosotros tenemos que constantemente recordar de dónde fuimos sacados. Nosotros tenemos constantemente que recordar de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos liberó, de lo miserables que éramos en nuestra vida de pecado, de lo miserables que éramos cuando vivíamos en esa vida. Y no es hasta que somos liberados de ese pecado que reconocemos lo viles que éramos. Entonces necesitamos constantemente recordar eso. No debemos anhelar como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando salió del pueblo de Egipto, tantas quejas y tantas quejas, mejor nos hubiéramos quedado allá. Mejor, ¿para qué nos sacaste, Moisés? ¿Para qué Dios nos sacó a través de ti? Para que viviéramos para que muriéramos aquí en el desierto. No hay agua, no hay comida, varias y varias quejas. No somos diferentes al pueblo de Israel, mis hermanos. No debemos anhelar lo que teníamos en el mundo. Cuando esto sucede, cuando empezamos a tener un anhelo en nuestros corazones de algo que teníamos antes, algo está pasando, algo está sucediendo y tenemos que recapacitar. Cuando nuestra vida no está dando el fruto de una vida verdadera donde Cristo hizo esa obra,
No estoy diciendo que Cristo no la haya hecho o no la haya hecho efectiva, sino que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y esa obra realmente no fue hecha. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que así fue. Por eso la constante exhortación de estar recordando, y la Santa Cena fue una de esas cosas. Ahora Cristo Jesús iba a ser ese Cordero Pascual que sería sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, con la que esa ira de Dios que iba a ser o que tenía que ser descargada sobre nosotros, sobre la humanidad entera, iba a ser descargada en Cristo Jesús. Aquella Pascua que inició en la liberación del pueblo de Israel de Egipto concluía con Jesús, el Cordero Pascual que estaba a punto de ser sacrificado. Ahora yo quiero ir rápido con esta parte de la Pascua y de la Santa Cena o de esta institución de la Santa Cena, porque yo quiero dar otros detalles, mis hermanos, que no quiero que se nos pasen de vista o que regularmente, como dijimos el domingo, regularmente no sabemos qué pasó el lunes, qué pasó el martes, qué pasó el miércoles. Bueno, ¿qué pasó después de la Santa Cena? Así que sigamos con esta exposición de este acto y vamos a ver qué pasó después de la Santa Cena. En el versículo 15 de aquí de Lucas, les dijo Jesús: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquella profecía dicha por Dios en el Edén estaba por completarse. Mis hermanos, el plan de Dios era perfecto, el plan de Dios es perfecto, porque sigue siendo, porque aún hay cosas que han de cumplirse y que están en su palabra y que se están cumpliendo fielmente. Ya hemos hablado sobre los atributos de Dios, que Él es fiel y cumple sus promesas. Y este plan de Dios no era la excepción. Este plan de Dios no era algo como que, híjole, pues no preví que el ser humano fallara. ¿Qué voy a hacer ahora? A ver, pues vamos a hacer notas. No, mis hermanos, esto estaba ya desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Nos dice en Hebreos. Entonces, este plan extraordinario de Dios no es un plan como el que vemos en las películas que nos capturan, en las series de televisión que nos capturan, donde vemos que ya están a punto de capturar a los sujetos que están, no sé, haciendo algo bueno contra los malos, y están a punto y nos tienen en suspenso, y vimos que ya tenían un plan B, ¿no?, para liberarse de esa captura que les iban a hacer, ¿no? Entonces, el plan de Dios, mis hermanos, no tiene un plan B, no tiene un plan C como estas series que nos capturan, como estas películas que nos capturan. No, que llaman nuestra atención. El plan de Dios era el plan A y sigue siendo el plan A, mis hermanos. Aquella profecía dicha por Dios en el Edén estaba por completarse. Aquella profecía donde condena, maldice a la tierra, condena al ser humano a la muerte, no solamente física, sino también espiritual, muertos en sus delitos y pecados, donde condena a Satanás, y donde da esa profecía que de la mujer iba a salir alguien que iba a herir en la cabeza a Satanás. Desde ese entonces era esta profecía, y esta profecía iba a tener su extraordinario cumplimiento ya. Entonces, Cristo Jesús les dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Lucas 22:19 nos empieza a decir: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esta era esa Pascua que, aunque nosotros no somos judíos, esta era esa Pascua, esa institución que Cristo Jesús estaba haciendo ya para el pueblo que había de salvar, ya para la iglesia. Y esto mismo lo encontramos, que son las palabras de Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y esta fue esa institución que Cristo Jesús nos dejó: en memoria de mí, en memoria de mí. Y esa en memoria de mí, mis hermanos, no es una en memoria de mí cada primer domingo de mes.
Ese en memoria de mí no es una vez a la semana de cada año en Semana Santa. No es en memoria de mí, es una constancia. No estoy diciendo que diario estemos tomando la Santa Cena, no estoy diciendo eso, sino que es en memoria de mí, es un recordatorio que usted y yo, quienes han sido salvos por Cristo Jesús a través de la fe, en reconocimiento de nuestros pecados, que merecíamos el infierno y que Él tomó nuestro lugar, es en memoria de mí que constantemente, paso a paso de nuestra vida tenemos que seguir. En donde estemos, mis hermanos, es en memoria de mí, no solo es en estas 4 paredes. Ese en memoria de mí es en cada paso que usted da. Jóvenes en las escuelas, niños en sus escuelas, jóvenes con sus novias, con sus novios, adultos en sus trabajos, en las palabras que vamos a expresar, en las cosas que vamos a pensar. Es en memoria de mí, es el tener constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros actos, en lo que vamos a desempeñar, en lo que vamos a hacer, a donde vamos a ir. Es en memoria de mí, es lo que constantemente tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en nuestras vidas. Era lo que haría Cristo Jesús una vez y para siempre, como lo dice en Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. No como esos corderos que no quitaban el pecado, no como esos corderos que solamente cubrían el pecado. Tal sumo sacerdote nos convenía, porque Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad de cada día entrar como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No hay necesidad ya de más. No hay necesidad de que se sacrifiquen más corderos. Él fue el consumador de nuestra fe, dice la palabra de Dios. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos a punto de morir? Si supiéramos que se nos dijera a cada uno de nosotros, oye, ¿sabes qué? Te queda una semana de vida. Un jueves como este, te queda un día de vida. ¿Qué haríamos? Mañana a las 12 vas a estar siendo crucificado, te van a matar. ¿Qué haríamos? Bueno, Cristo Jesús anheló estar con sus discípulos. Cristo Jesús en este tiempo, en esta santa cena, en esta institución de la cena del Señor, en esta última cena, dice que anheló estar con ellos. La historia que nos relatan los evangelistas en cada uno de sus escritos, nos dice en Juan que lavó los pies de sus discípulos. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Lavó los pies de sus discípulos, todavía les enseñaba el servicio a ellos. Que quieren ser el mayor, tienen que ser vuestros servidores. Lavó los pies de sus discípulos, les decía palabras como: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuese, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ámense unos a otros como yo os he amado. La tristeza se convertirá en gozo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo antes de ser arrestado, antes de ir a orar al Getsemaní, como lo vamos a ver. Esto fue lo que Cristo Jesús hizo. ¿Qué haríamos nosotros? Nos pondríamos tal vez a firmar seguros de vida, nos pondríamos ciertamente a lo mejor a estar con nuestra familia, pero Cristo Jesús expresó todas estas palabras, a pesar de la angustia que Él tenía, a pesar del estrés que Él tenía, porque ya vimos el domingo pasado cuánto estrés Cristo Jesús fue acumulando, estrés que ahora en el Getsemaní Jesús ora por sus discípulos. Esto lo encontramos en Juan 17, voy a leer unos versos. Juan capítulo 17. Como le has dado potestad, Cristo Jesús orando a su Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Probablemente nosotros en nuestro último día, la oración hubiera sido lo último que hubiéramos hecho, no lo sé. No debería de ser así, pero no lo sabemos.
No lo sabemos y no lo sabremos tal vez, pero para Cristo Jesús Él va y ora al Padre. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando de Judas. Y pudiésemos hablar y decir, como ya lo hemos mencionado, bueno, aquí está orando por sus discípulos. Sí, pero sigamos en el versículo 20 al 24, donde ora por ti y ora por mí, donde es su misma oración, que por la de los discípulos ahora es por ti y por mí. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, también, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como tú también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas son las palabras de Cristo Jesús, orando por ti y por mí, antes de ser arrestado, antes de ser golpeado, antes de ser escupido. Esto es lo que Cristo Jesús hizo, orando por ti y por mí. ¿Qué sigue después de esto? Concluye la Santa Cena, Jesús ora en el Getsemaní, la agonía de Jesús en el Getsemaní. Cristo sigue orando, le pide a sus discípulos que oren. Entonces dice en Mateo 26, al 36 al 38, entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto me voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, escuchen esto mis hermanos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que tomó, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Usted se imagina al Maestro, Cristo Jesús, diciendo esto? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mis hermanos, es como una expresión de esas de me quiero morir. O sea, recordemos que Cristo Jesús, Cristo, la parte divina, Jesús, la parte humana. Jesús era 100% Dios, Jesús era 100% humano. En su parte humana, en su humanidad, mis hermanos, Cristo Jesús sintió angustia. Jesús sintió una angustia como la que tú y yo podemos sentir. Cristo Jesús se identificó con nosotros. No fue un divino solamente que vino aquí y que simplemente, como algunos dicen, ¿cómo va a padecer? Si era Dios, ¿cómo va a padecer? Todo fue un mito. O sea, pues era Dios, esos latigazos no los sintió, esos golpes no los sintió, esa angustia no pudo haberla sentido porque era Dios. Bueno, Él era Dios, Él es Dios, pero también Él se hizo hombre, 100% hombre, donde esta angustia fue real, donde esos latigazos fueron reales, donde esa muerte fue real. Entonces Cristo Jesús se angustia y vamos a ver en un momento más por qué se angustia. Lucas 22, 42 al 44, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga como mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis hermanos, estas gotas de sangre tampoco fueron chiste, tampoco fueron una broma, mis hermanos. Estas gotas de sangre, se ha dicho que esto es real, que esto es un fenómeno natural en el ser humano,
o probablemente también en algunos animales que están en mucho estrés, que están a punto de ser cazados, que están a punto de ser muertos. Entonces ellos se truenan algunos vasitos sanguíneos, capilares creo que son, y se combinan con el sudor y empiezan a sudar gotas de sangre. Bueno, Cristo Jesús pasó esto por la angustia que estaba pasando él. ¿Y qué era esta angustia? O sea, porque Cristo Jesús le dice al Padre: pase de mí esta copa, no sea como yo, sino tu voluntad. ¿Acaso esta angustia, esta angustia o esto que Cristo Jesús sentía era por miedo a la muerte? ¿Él estaba angustiado y estaba tan estresado por miedo a la muerte? No, mis hermanos, esa no era la realidad de la angustia de Cristo Jesús en su humanidad. No podemos decir que un Pablo pudo ser más valiente que Cristo Jesús al decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y yo prefiero morir. Para mí es mejor morir que seguir aquí en esta tierra, decía Pablo. No tenemos a un Pablo más fortalecido y más fuerte que un Cristo Jesús ante la muerte. La primera iglesia, quienes fueron muertos en el Coliseo, que los despedazaban leones, donde la historia de la iglesia dice que estas personas parecía que ni sentían dolor. No, estas personas no fueron más valientes que Cristo Jesús. No, mis hermanos, la angustia de Cristo Jesús no era por miedo a la cruz, no era por miedo a los latigazos, no era por miedo a las coronas de espinas, no era por miedo a la muerte. La angustia de Cristo Jesús era esta copa que Él le pidió al Padre que, si era posible, si era su voluntad, pasara de Él. En el Antiguo Testamento, y de igual forma la copa en el Nuevo Testamento, la copa tiene un simbolismo en cuanto a la ira de Dios. La copa tiene un simbolismo en cuanto a la ira de Dios. Esa ira de Dios, mi hermano, yo no sé si cuando mencionamos o decimos la ira de Dios, nos quedamos así como: sí, la ira de Dios. Mis hermanos, la ira de Dios. Yo no me imagino de verdad la ira de Dios. Yo no me imagino al Dios Todopoderoso enojado con una humanidad que tenía que pagar, enojado con una ira impresionante de un Dios Todopoderoso, una ira que de verdad, o sea, usted se enoja, yo me enojo, y cuando nos airamos, probablemente podríamos tener alguna experiencia en nuestra vida pasada, antes de conocer a Cristo, donde nos airábamos y pudiésemos decir: yo golpeaba, yo aventaba, yo echaba el carro, yo me bajaba del carro y yo hacía esto y yo hacía el otro. Y digo nuestra vida pasada porque quiero ejemplificar un enojo de verdad, una ira mal aplicada, ¿cierto? Pero enojo. Mi hermano, yo no estoy diciendo que la ira de Dios sea de esa manera, no es pecaminosa la ira de Dios. Simplemente quiero un poquito mostrar cómo se siente usted cuando está enojado. Mi hermano, la ira de Dios es todopoderoso, la ira de Dios no ha de ser nada sencillo. Esa era la copa que Cristo Jesús se bebió completa hasta la última gota en la cruz del Calvario. Esa era la angustia de Cristo Jesús, que el que nunca estuvo desamparado por el Padre, que nunca pecó, iba a caer sobre él la ira de Dios en pago por el pecado de lo que tú y yo teníamos que pagar. Esa era la angustia de Cristo Jesús, no miedo a la muerte. Mi hermano, no ha habido absolutamente nadie hasta el día de hoy que haya padecido la ira de Dios. Aquellos que están en el infierno, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, se dé el juicio, y esos que fueron al infierno van a padecer la ira de Dios, sí, es cierto, pero no hasta ese momento. Así que no hay absolutamente nadie que podamos decir que hasta el día de hoy haya padecido la ira de Dios. Cristo Jesús lo hizo por ti y por mí. Esa era la agonía de Cristo Jesús, el desamparo del Padre, donde Jesús vivió el infierno que tú y yo merecíamos vivir.
Literal, se escucha fuerte, así podrás decir, no, ¿cómo Jesús va a vivir el infierno? Sí. El infierno no es más que el desamparo del Padre. El infierno no es el estarse quemando, no es el lugar, no es el estar en fuego, por así decirlo. El infierno es vivir una vida eterna sin Dios. Ese es el infierno, ese es el verdadero infierno, mis hermanos. Cristo Jesús fue desamparado en esa cruz. Posteriormente a esto, dice la palabra en Mateo 26 al 47. Mientras todavía hablaba Cristo Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El arresto y los juicios de Cristo Jesús. Desde este momento, mis hermanos, empezaron a pasar cosas muy extrañas, cosas fuera de lugar, irregularidades. ¿Por qué decimos esto? A Cristo Jesús le arresta la guardia religiosa, los líderes religiosos. Una de las cosas que estaba prohibida era que el arresto debía ser hecho por los testigos que acusaban, no por las autoridades que harían el juicio. Y aquí lo que pasó es que las autoridades que iban a hacer el juicio fueron quienes arrestaron. No los testigos que acusaban. Obviamente pues eran los testigos, pero también eran quienes iban a emitir el juicio, y eso estaba prohibido legalmente. Tampoco era legal que se juzgara durante la noche. A Cristo Jesús probablemente le arrestaron a medianoche, y era ilegal que se hiciera esto. Era ilegal que se hiciera un juicio, que se arrestara, durante la noche a un hombre que podía ser condenado a la muerte, y lo que ellos querían era matarlo. Entonces fue en plena madrugada donde empezó este juicio religioso. Era prohibido también eso. Estos personajes lo que querían era matarlo, pero ellos tenían prohibido por Roma que ellos podían ejecutar un juicio de una sentencia de muerte. Ellos no podían hacerlo. Eso hubiera sido también ilegal. Era ilegal que ellos pudieran matarlo, porque eso habría sido un homicidio, y entonces ellos habrían tenido que pagar. Ellos ya tenían todo planeado. Entonces, también eso era ilegal. Eso no lo hicieron, pero empezaron a hacer varias cosas ilegales. El gobierno romano le había quitado al Sanedrín el derecho de aplicar la pena de muerte. Entonces, simplemente lo que el Sanedrín podía hacer era emitir un juicio religioso para que cuando hallaran culpable en el juicio religioso al reo, a quien habían apresado en este caso, ahora pudieran llevarlo a las autoridades romanas para que ellos emitieran el juicio de la sentencia de muerte. Esto lo podemos ver en Juan 18:31. Otra de las cosas que estaba prohibida era golpear a un prisionero cuya condena era la muerte. O sea, a Cristo Jesús, repito, ya estaba, ellos no iban para nada más golpearlo, azotarlo, para simplemente acusarlo, no. Ellos ya el miércoles ya se habían reunido en la casa de Caifás para hablar de su muerte. Ya lo vimos. Entonces, otra de las cosas que estaba prohibida era golpear a un prisionero que su sentencia que se estaba buscando era la muerte. A Cristo Jesús lo golpearon. A Cristo Jesús lo golpearon terriblemente. Entonces, hay un primer juicio, que es el juicio religioso. Jesús es arrestado y llevado ante Anás, que dice la palabra de Dios que era suegro de Caifás. Anás era como el mero del sacerdocio, y que había planeado ahí tener ya como que arreglado que sus hijos fueran los que le seguían. Caifás era su yerno, se arregló ahí de igual forma para que él pudiera estar en un lugar de sumo sacerdocio, de gobierno en cuanto a las cuestiones religiosas de los judíos. Entonces, el gobierno de Israel no era civil en ese sentido, era religioso. El pueblo de Israel estaba bajo Roma. Era religioso, y entonces los sacerdotes funcionaban también como gobernadores del pueblo, solamente interno, por así decirlo. Entonces fue en la casa de Caifás, que era el actual sumo sacerdote en ese entonces, que
manejaba el Sanedrín. Y entonces cuando el Sanedrín juzga a Jesús, también lo hace de manera ilegal, por así decirlo, porque no se podía juzgar, si era de noche, no se podía juzgar si no estaban todos los miembros del Sanedrín. También fue ilegal en este sentido, rompieron sus reglas, aquellos que eran muy de reglas, aquellos que eran muy de seguir sus leyes, ellos mismos rompieron las reglas. Una hipocresía total, lo que Cristo Jesús les había dicho, ustedes son unos hipócritas. Entonces ellos rompieron sus reglas. ¿Y por qué se sabe esto? Porque Nicodemo y José de Arimatea, que formaban parte del Sanedrín, no estaban. Entonces ellos solamente juntaron a los que estaban en contra de Jesús y emitieron este juicio. Si Nicodemo y José de Arimatea hubiesen estado, tampoco se hubiera podido realizar ese juicio. ¿Por qué? Porque se necesitaba unanimidad. Entonces José de Arimatea y Nicodemo no estaban de acuerdo, por eso no estaban. Todas aquellas reglas legales del momento en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto al pueblo de Dios que tenían ellos, se rompieron. Lo que ellos querían era juzgarlo antes de que amaneciera. ¿Por qué? Porque sabían que había mucha gente, ya hablamos que era día de la Pascua, había mucha gente que habían venido a sacrificar el cordero al templo, demasiada gente había venido. Y estos personajes religiosos tenían miedo del pueblo, que probablemente si no juzgaban a Cristo Jesús antes del amanecer, ellos temían al pueblo que al ver a Cristo Jesús que le estaban juzgando, el pueblo se volcara contra ellos. Por esa razón a ellos les apresuraba a juzgar a Cristo Jesús durante la madrugada, en la noche, en la madrugada y antes de que amaneciera. Entonces, la primera parte del juicio religioso consistía en presentar los testigos que acusaban a Cristo Jesús. Esa era la primera parte del juicio religioso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo que ellos querían era comprobar ese falso testimonio que demandaba que el reo fuese condenado. Pero si por casualidad el reo era absuelto por comprobarse que los testimonios eran falsos, contra quienes iban eran con los que habían puesto un testimonio falso. Mateo 26, 59 al 68 nos dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, dice la palabra de Dios, ellos ya estaban desesperados, o sea, trajeron testigos y no hallaban el testimonio para condenar a Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Cristo Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué pasó aquí? Caifás, se refiere a Caifás. No encuentran falso testimonio de estos falsas personas que levantaron falso testimonio contra Cristo Jesús. Van, no hallan nada, llegan 2 falsos testigos que dicen: él dijo que derribaría el templo en 3 días y lo reconstruiría. Para ellos eso era una blasfemia. Entonces Caifás le pregunta, le dice: ¿no respondes nada? Aún esto, mis hermanos, era ilegal. Poner a Jesús bajo juramento, o a cualquier persona bajo juramento, no era legal, porque era ilegal sacar la confesión de una persona que estaba siendo acusada para ser condenada a muerte. O sea, no se le podía hacer jurar a la persona de su propio, por lo mismo que estaba siendo condenado, para que se condenara él mismo. Tenía que haber testigos que corroboraran eso. Entonces, Caifás, desesperadamente, porque ya se les estaba yendo el tiempo, ya estaba por amanecer, le dice a Jesús: te conjuro por el Dios viviente, eso era ilegal, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo Jesús responde a lo que el Caifás le obliga a hacer, pero eso era ilegal también.
Ya desesperados recurren a seguir violando sus leyes. Y entonces Caifás, blasfemo, y se rompe las vestiduras, dice aquí la palabra de Dios. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo con los ojos cubiertos, profetízanos, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Otra de las cosas que era ilegal. Ahora era necesario que Cristo fuese condenado por la autoridad romana. Un juicio civil ya habían hecho lo que ellos querían. Ya tenían su juicio religioso que condenaba a Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es llevado ya por la mañana con Poncio Pilato. Y mira la hipocresía de ellos, porque Juan 18:28 nos dice que ellos se quedaron en el patio, llevaron a Cristo Jesús con Poncio Pilato, y dice, nosotros nos quedamos aquí porque ellos no podían juntarse con gentiles para poder comer la Pascua, porque eso los iba a contaminar. Pobrecitos, los iba a contaminar. No los contaminó toda la ilegalidad y los falsos testimonios que dijeron contra Cristo, ni el romper sus propias reglas, eso no los contaminó, pero sí los iba a contaminar el entrar a casa de Caifás, ¿no? Hipocresía de ellos. Entonces, lo primero que hace la casa de Pilato, lo primero que hace Pilato fue preguntar los cargos que tenía contra el prisionero. Aquí también es impresionante lo que sucede, porque si ellos le hubieran dicho a Poncio Pilato que él era un blasfemo y la blasfemia que él había dicho, para Poncio Pilato eso no tenía sentido. Para Poncio Pilato eso no tenía valor como para condenarlo a muerte. Entonces, lo que hacen estos personajes impresionantes, cambian la acusación. 3 puntos importantes de esta acusación la encontramos en Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo, o sea, ya no le dijeron, él ha blasfemado y dijo que va a derribar el templo y lo va a reconstruir. No, eso a Pilato no le importaba. Entonces le dicen, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, es el Cristo, un rey. O sea, ya ellos conociendo qué le iba a interesar a Pilato para condenarlo, le dicen, él es el Cristo, un rey. Ya no dice el rey de los judíos, no, un rey. Presentan a Jesús como un enemigo de Roma, eso sí le interesaba a Pilato. Pero si vemos en la historia, Pilato encuentra a Jesús inocente. Sin embargo, Pilato no podía zafarse tan simplemente. De hecho, mis hermanos, si vemos en toda la historia de esta historia de Cristo Jesús en sus juicios, vamos a encontrar que Pilato quiere liberarlo. Pilato no encuentra falla, Pilato no encuentra con qué condenarlo y repetidas veces como que quiere liberarlo. Pero el pueblo no lo hace, el pueblo no lo permite. ¿Por qué? Porque Pilato no podía zafarse tan simplemente. Hay detrás de todo esto una historia del por qué. Pilato llegó a esa posición en la que estaba porque fue recomendado por Sejano. Sejano era un personaje que estaba muy cerca del César, pero que él cometió traición. Sejano comete traición. Sejano recomienda a Pilato para que esté en una posición. Sejano comete traición al César y entonces todos los que en su momento recomendó Sejano, pues están como que en la mira del César. Y entonces Pilato dice, pues si yo lo libero, a mí me van a afectar. Si yo lo libero así nada más, yo no encuentro nada en él para condenarlo, pero si lo libero, pues los ojos del César, del rey, están encima de mí. Entonces, escucha en su momento Pilato que Jesús era de Galilea, esto está en Lucas 23:5. Entonces Pilato ve ahí como que una oportunidad de decir, es de Galilea, bueno pues es de la jurisdicción de Herodes, dice la palabra de Dios. Y manda a Jesús con Herodes.
Sin embargo, lo que Herodes quería no era condenarlo. Lo que Herodes quería era como que había escuchado de Cristo Jesús, de sus milagros, y lo que Herodes quería era hacer un espectáculo de Jesús. ¿No haces un milagro? A ver, muéstrame tu poder que dices tener. Herodes se burla, y como no obtiene lo que quiere, lo regresa con Pilato. No sin antes volver a golpear a Cristo Jesús. No sin antes volver a lastimar al Maestro. Entonces regresa con Pilato. Y por otro lado, mis hermanos, Pilato también era muy supersticioso, dice la historia. Al escuchar que Jesús era Dios y al escuchar lo que su esposa, su mujer, le recomienda, dice la carta que le manda que no tuviera nada que ver, que le había soñado y que había estado con un sueño pues que le estaba acongojando a la esposa. Va y le dice a Pilato, no tengas nada que ver con ese justo. Entonces Pilato se ve envuelto entre sus supersticiones, se ve envuelto entre que el César y se ve envuelto entre que no encontró nada malo en Jesús. Juan 19, 6 al 8 nos dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, mire lo que le dice. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato era supersticioso y al escuchar que era hijo de Dios, tuvo más miedo, dice la palabra de Dios. Había leyendas en ese entonces de Roma que los dioses habían sido enviados al mundo con algún propósito y que los hombres habían lastimado a esos dioses, habían herido a esos dioses, y cuando esos dioses retomaran su poder iban a destruir a quienes les habían herido. Entonces Pilato tuvo más miedo cuando le dijeron, este se hace como Dios y nuestra ley dice que hay que matarlo. Entonces dice aquí la palabra de Dios que él tuvo más miedo en ese momento. Pilato sabía que le habían entregado por envidia al Maestro. Esto lo vemos en Mateo 27, 18. Entonces Pilato busca varias maneras de no condenar a Cristo Jesús. Aún una manera muy extraña, Pilato lo manda a azotar. Pilato manda a azotar al Maestro. Lo que él quería lograr probablemente era que vieran al Maestro ya desfigurado, que vieran al Maestro ya con lástima y el pueblo dijera, ya déjenlo, ya, que les diera compasión, pero no fue así. Provocó lo contrario, porque los judíos decían, ¿este es nuestro Mesías? ¿Este es el que gritamos Hosana, Hosana? ¿Este es el que no se puede librar ni siquiera de esto? ¿Este es el que nos ha de salvar? No, crucifíquenle. El comentarista Hendrickson dice en su comentario, describiendo con detalles los azotes, dice, el azote romano consistía en un corto mango de madera al que estaban atadas varias correas con los extremos provistos con trozos de plomo o bronce y pedazos de hueso muy aguzados. Los azotes se dejaban caer especialmente sobre la espalda de la víctima, que estaba desnuda y encorvada. Generalmente se empleaban 2 hombres para administrar este castigo, uno azotando desde un lado y el otro desde el lado opuesto, con el resultado de que a veces la carne era lacerada a tal punto que quedaban a la vista las venas y arterias interiores, y a veces aún las entrañas y los órganos internos aparecían por entre las cortaduras. Eso padeció Cristo Jesús por ti y por mí. Para concluir, mis hermanos, Marcos 15, 16 al 20, voy a leer estas 2 citas que tengo aquí y concluyo con esto. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. No un saludo agradable. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le golpeaban en la cabeza con una caña posterior a ponerle la corona de espinas para que las espinas se enterraran en su cabeza. Le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias.
después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bueno, eso es un verso que menciona lo que le hicieron posterior a esto. Lucas 23, 13 al 17. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre ningún delito. Y aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle los azotes que le dio, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Era la costumbre liberar a un preso en las fiestas. Soltaron a Barrabás, le sacaron a Barrabás. Marcos y Lucas nos dicen que Barrabás era un homicida y un sedicioso, y Juan nos añade que era un ladrón. Si había alguien que en ese momento merecía la pena capital, era Barrabás. Juan 19, el 12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿A quién? A Cristo Jesús. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Mire lo que le comentaba: todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces le piden y le gritan: Cristo Jesús, crucifícale, suelta a Barrabás. Pilato no ve culpa en él, se lava las manos y le entrega a los sumos sacerdotes a Cristo Jesús para que hagan con él lo que querían: crucificarle. Y podemos nosotros decir: ¿por qué? Barrabás, él sí merecía la muerte. Mis hermanos, tú y yo somos ese Barrabás. Mi hermano, tú y yo somos ese Barrabás. Nosotros podemos ahorita pensar y decir: ¿cómo puede ser posible? Su pueblo. Mi hermano, si tú y yo hubiésemos estado ahí, también habríamos estado gritando: crucifícale, crucifícale. Yo no puedo imaginarme esa imagen donde está Cristo Jesús y Barrabás. Y Cristo Jesús probablemente mirando a Barrabás, un pecador, un sedicioso, un homicida, un ladrón, y mirarle con amor. Y ese mismo amor con el que vemos que en medio de la cruz dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese Barrabás eres tú y soy yo. Porque la condenación de Cristo era la liberación física de Barrabás. La condenación de Cristo era la liberación espiritual tuya y mía. Tú y yo somos ese Barrabás que fue liberado para que Cristo muriera en nuestro lugar. Ponte de pie. Este fue el plan extraordinario de Dios por ti y por mí, donde no hubo un plan B, donde no hay plan B, donde todo se está llevando a cabo conforme Dios quiere. Piensa en esto. Estamos a punto de tomar la cena del Señor en memoria de Él. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Dios, porque padeciste, amado Dios, de una forma terrible, amado Padre, a tu Hijo Jesucristo que entregaste. Tu Hijo Jesús padeció esos golpes, esas laceraciones en su espalda,
en su cuerpo. Le escupieron. Aún los historiadores, Flavio Josefo dice que se acostumbraba que hicieran sus necesidades frente y sobre aquellos que estaban condenados a muerte de cruz. Y todo por amor de Dios. A personas que merecían ese castigo. A personas que merecían la ira del Dios Todopoderoso derramada sobre nosotros. Tú bebiste esa copa de la ira de Dios hasta la última gota, para que nosotros no padeciéramos eso. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste, Dios? Solo por amor a nosotros. Gracias, Dios. Lo único que podemos decir y la única forma en la que podemos vivir es dándote gracias y en agradecimiento a ti. Te adoramos y te exaltamos, glorioso Rey de reyes y Señor de señores. En tu nombre, amén. Les dejo con mi hermano Guillermo y meditemos en todo esto para la participación de la Santa Cena. Sí, bueno, bien, mis hermanos, pueden tomar su lugar, su asiento. Y como siempre, mis hermanos, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde su cuerpo fue lacerado, fue lastimado y su sangre fue derramada en esa cruz por amor. Y bien, mis hermanos, vamos a participar hoy de la Santa Cena del Señor. Quiero invitar a mis hermanos que van a participar el día de hoy de la Santa Cena, que se pongan de pie, y voy a pedir a mis hermanos que nos van a asistir para que puedan estar aquí al tanto de mis hermanos que van a pasar por sus elementos. Y les invito a mis hermanos que lo hagamos con amor, que lo hagamos con todo el respeto y honor que se merece nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de escuchar palabra de Dios y quiero invitarles, mis hermanos, que pasen por sus elementos para participar de este gran evento que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Y como lo hemos dicho, leyó mi hermano el Evangelio según San Lucas, cómo el Señor Jesús dio instrucciones para llevar a cabo la Santa Cena. Y nosotros normalmente compartimos en la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo da instrucciones que él recibió
¿verdad? Para que nosotros también juntamente podamos participar de estos elementos, recordando la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de su pronta venida, ¿verdad? Porque dice que hasta que Él venga, participemos de esto, ¿verdad? Si es que no, el Señor nos llama antes a su presencia, no sabemos si el Señor venga y estemos aquí todavía y seamos arrebatados por Él, o muramos antes. Pero esa es la manera, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos da esas indicaciones, y lo podemos leer, que se la dio a la iglesia de los Corintios, pero es aplicable para todos nosotros que hemos creído, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y podemos leer en el capítulo 11, del versículo 27 al 32, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, ¿verdad? Y aquí dice que si bebiera esta copa del Señor indignamente, el Señor nos exhorta y nos anima que cuando participemos de la cena del Señor estemos dignos delante de Él. Entonábamos un canto hace rato que estábamos cantando y venía a mi mente, dice: con mi Jesús yo caminaré. Y venía a mi mente, mis hermanos, cuando cantaba esta parte, veía un camino recto. Porque esa es la rectitud, mis hermanos. La rectitud es algo que no tiene curvas, que no tiene desvíos para llegar a algún lugar, sino es algo recto. Nosotros debemos de caminar en ese camino recto hacia nuestro Señor Jesús. No hay desvíos, no hay atajos, no hay quiebres, no hay curvas. Debemos de caminar en esa rectitud. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos, mis hermanos, del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Démosle gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos escuchado, mi Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que sin ti, mi Señor, estaríamos perdidos, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando en ese camino recto, mi Señor, siguiendo esa puerta angosta, mi Señor, que nos lleva, Padre, hacia ti, mi Señor. Hoy reconocemos, Padre, que somos faltos, mi Señor. Hoy reconocemos, Padre, que somos hombres y nos equivocamos. Hoy reconocemos, Padre, que en ocasiones seguimos cometiendo pecados, mi Señor. Pero gracias, Padre, porque aún, mi Señor, tienes misericordia de nosotros
y nos permitas llegar, mi Señor, delante de ti en arrepentimiento, pidiéndote, Padre, perdón por lo que hemos hecho, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, porque podemos recordar, mi Señor, que tú moriste en esa cruz por mí y por mis hermanos, que tú, mi Señor, fuiste lastimado, Padre, que tu sangre fue derramada en esa cruz por amor de nosotros, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, porque podemos recordar esa parte, mi Señor, pero como siempre, Padre, debemos de buscar cada día, mi Señor, cada momento, Padre, debemos de mantenernos apartados del mal, del pecado, Señor, porque sabemos que eso no te agrada a ti, mi Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, mi Señor. Te rogamos, Padre, te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar su lugar y damos lugar a mi hermano Gibran para que nos lleve a cabo con este culto, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Pues vamos a despedirnos, mis hermanos. El día de mañana, con ayuda de Dios, nos vemos a las 12 mediodía, para poder tener nuestro culto de crucifixión. Vamos a estar exponiendo las 7 palabras de Cristo en la cruz y recordar este acto que nos salvó, que nos rescató de la muerte, que nos dio vida eterna y que nos dio vida eterna, que la tenemos y que damos gracias a Dios porque no padeceremos esa ira que Cristo Jesús padeció en esa cruz del Calvario. Vamos a recordar esto el día de mañana a las 12 y venga, invite, mis hermanos, si usted tiene a alguien que desee invitar para que escuche la palabra de Dios, la predicación del Evangelio y Dios permita, si es su voluntad, rescatarle de esa misma situación en la que usted y yo fuimos rescatados. Tráigalo, mi hermano, tanto el día de mañana, el domingo. Invite, mis hermanos, invitemos a personas para que puedan recibir esto que usted y yo recibimos en algún momento también. Así que póngase de pie, mis hermanos. Eso será el día de mañana. El domingo, el sábado no hay actividad. El domingo, con ayuda de Dios, nos vemos de igual forma a mediodía, a las 12, para poder tener nuestro culto de resurrección, mis hermanos. Así que les esperamos, inclinen su rostro y vamos a despedirnos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora, en este día, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí. Podríamos estar en otro lado, pero hemos decidido, Señor, estar en este lugar, anhelando tus atrios, anhelando tu casa, Señor, anhelando tu palabra, amado Dios, y te damos gracias por ello, Señor. De igual forma, amado Dios, te pedimos por aquellos que quizás no pudieron estar, que tal vez ocupan estos días para poder estar en otros lugares, Señor. Sé con ellos, pero amado Dios, te rogamos y te suplicamos que no olviden la reflexión de lo que esta semana significa. Que por sobre todas las cosas ellos puedan reflexionar en estos días lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario al darnos salvación y vida eterna y perdón por esos pecados que habían de condenarnos, Señor, y que tú los cargaste en esa cruz. Ayúdanos, Señor, sé con nosotros, si es tu voluntad, vivamos para el día de mañana poder estar aquí reunidos para glorificar, exaltar tu nombre, Señor, y darte gracias, Señor, por ese sacrificio, amado Dios, que tú padeciste. Te lo pedimos, guarda a mis hermanos, llévales con bien a sus hogares y sé con ellos. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.